Buenos días, mi nombre es Rubén Sánchez, profesor de posgrado de la Escuela de Posgrado de la UTP. Me desempeño, además de profesor, en la Escuela de Posgrado como gerente general en Pastelería San Antonio, y hoy les voy a hablar acerca de uno de los cursos que dicto en la escuela, que es el programa de dirección estratégica. ¿Por qué es importante la dirección estratégica en el contexto de una maestría? Y aquí es donde nos hacemos la pregunta en realidad que está correlacionada al por qué tener un plan estratégico. En realidad, para responder esta pregunta, lo que tenemos que entender es la definición de estrategia, ¿no? Y aquí siempre me gusta explicar que la estrategia en realidad tiene, si bien es cierto, varias acepciones, tiene sus fundamentos en el origen, que es en términos militares, ¿no? Las operaciones militares definen la estrategia como la guía o un plan con los pasos para ejecutar las acciones que nos conducen a una meta específica. Por eso es que, como ven en los siguientes postulados, a la medida que este concepto se ha ido adaptando a los negocios, eh, estos planes estratégicos o el concepto de estrategia se ha ido adaptando en realidad a un contexto más ejecutivo y menos de guerra, ¿no? Por ejemplo, en la segunda definición define que es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. Y mucho más aterrizado a la actualidad, un plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Ahora, si a mí particularmente me gusta mucho la acepción de estrategia que tiene que ver con Chandler, que la postulé en el año 1962, para que se hagan una idea, que es la determinación de metas básicas de largo plazo y objetivos de una empresa, la opción de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para alcanzar estas metas. ¿Cuál es la ventaja de la acepción de Chandler? En primer lugar, que es la más sencilla que hay, y en segundo lugar, que la define en función a tres elementos. Uno, en función a los objetivos de la organización. Dos, en función a los cursos de acción que tenemos que tomar para lograr esos objetivos. Y tres, en función a los recursos que tenemos para poder lograr esos objetivos en función a los cursos de acción que hemos adoptado. ¿Por qué la importancia de entender estos tres elementos como parte imprescindible de un plan estratégico? Eso lo vamos a ver en unos minutos. Pero para entenderlo, dado que hemos hablado, como les decía en la diapositiva pasada, acerca de los cursos de acción, entendemos entonces que la estrategia es aquello que nos habla del objetivo y la táctica es aquello que nos habla de cómo lograr el objetivo. En ese contexto, la estrategia viene a ser el conjunto de acciones planificadas y coordinadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, es decir, el qué vamos a hacer. Y la táctica es el método, la forma empleada con el fin de cumplir un objetivo y que a la vez contribuye a lograr el objetivo estratégico. Es el cómo. Si nosotros entendemos qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, ya tenemos un plan estratégico. Así de sencillo es. ¿Por qué es tan importante entender desde este punto de vista la sencillez de un plan estratégico? Porque un tiempo a esta parte nos han enseñado, diría yo, en pregrado e históricamente, que los planes estratégicos son largos y complejos, cuando no debería ser así. Un plan estratégico debería ser todo lo contrario. En un contexto además en donde los objetivos cambian o han cambiado significativamente y ya no son necesariamente de largo plazo, sino que pueden ser incluso de mediano o hasta de corto plazo, en un contexto, por ejemplo, como el que estamos viviendo hoy, que es el de la pandemia por el COVID-19. Es así como nos hacemos la pregunta más importante. ¿Se puede ser exitoso sin tener un plan estratégico? Y aquí me gusta siempre citar un ejemplo. Los empresarios de Gamarra, ¿no? Un empresario de Gamarra puede ser exitoso sin tener un plan estratégico, sin poner nombres propios. Yo creo que sí, sí se puede ser exitoso sin tener un plan estratégico. El problema es, ¿este éxito será sostenible en el tiempo? Cuando nos damos cuenta, nos ponemos a pensar sobre si una empresa subsiste a la primera generación o subsiste a la mano de su fundador, no va, ninguna empresa subsiste si es que no tiene un plan estratégico. Por lo tanto, no será sostenible en el tiempo. ¿Por qué es importante el plan estratégico? Porque el plan estratégico trasciende a las personas. El plan estratégico es una hoja de ruta que ayuda a la organización a conducirse a un objetivo que, como les decía, puede ser de corto plazo o de largo plazo. Y el largo plazo, en muchos casos, puede tener un horizonte muy, muy lejano, muy largo. ¿Sí? ¿Por qué es importante el plan estratégico? Porque, y siempre me gusta graficarlo también con un término, si no sabes a dónde vas,
cualquier camino te puede conducir ahí. Es decir, la probabilidad de equivocarnos, pero sobre todo de gastar recursos valiosos de una organización, está basada en la capacidad para disminuir la capacidad de equivocarse. Si nosotros sabemos cuál es el objetivo de la organización, lo que sabremos es, uno, cuáles son los pasos que tendremos para lograr ese objetivo, pero lo más importante, no dar tumbos en el camino y no equivocarnos, no gastar recursos que son valiosos para la compañía, pero sobre todo para nuestros accionistas. Un dicho que también me gusta y que recojo de mi experiencia es que la dirección es mucho más importante que la velocidad. Muchos van a ningún lugar muy rápido. ¿Por qué utilizo este término? Porque la dirección es imprescindible para entender hacia dónde debe ir la organización. Si es que nosotros no entendemos hacia dónde vamos, lo más probable es que y podamos ir adaptando en la empresa muy rápido, que si bien es cierto es parte de la gestión estratégica que se pregona hoy día con metodologías ágiles, lo que va a pasar es que vamos a llegar muy rápido sin haber logrado probablemente un objetivo, ¿no? Vamos a haber logrado tal vez al horizonte que habíamos planteado para la empresa sin lograr objetivos. Y es que los objetivos en las organizaciones son muy variados. En primer lugar, los objetivos pueden estar orientados al posicionamiento de la marca, pueden estar orientados a la rentabilidad, a las ventas, al tamaño de la organización o incluso al tamaño a la cantidad de personas que tenemos en la organización. Pero más importante aún es, como les decía en la diapositiva anterior también, eh, avanzar con un objetivo que se cumpla y que se reformule periódicamente para que la organización vaya cumpliendo con metas. Y si bien es cierto, la definición de metas no la vamos a ver en esta parte o en este webinar, lo que sí es importante determinar es que las metas son críticas para que los objetivos vayan pidiéndose. La medición de los objetivos en términos cuantitativos es clave para poder determinar si lo estamos haciendo bien o no. ¿Por qué es importante o por qué es imprescindible tener un plan estratégico entonces? En primer lugar, porque nos da dirección y consistencia futura, es decir, define cuál es el norte de la empresa. En segundo lugar, define claramente los objetivos, metas y acciones a seguir. Si no, probablemente estaríamos, como dijimos también en otra diapositiva, gestionando, dando tumbos. En tercer lugar, establece claramente las capacidades y necesidades de recursos para el futuro. Nosotros, se acuerdan en este gráfico de 3 círculos, nosotros uno de los círculos eran los recursos. Esos recursos son imprescindibles para saber qué estamos en capacidad de hacer. Si tenemos el dinero, si tenemos las máquinas, si tenemos los vehículos, o incluso si tenemos a la gente necesaria para poder conseguir nuestros objetivos de largo plazo. En cuarto lugar, alinea e integra a todas las áreas de la compañía. ¿Por qué es crítico alinear e integrar a todas las áreas de la compañía? Porque si nosotros no comunicamos adecuadamente el plan estratégico, lo que va a pasar es que todas las áreas de la compañía van a trabajar haciendo que cada una gestione diferente o sin un objetivo común. Y ha pasado, ¿no? Este fenómeno, que es el fenómeno de Tupac Amaru, lo que hace es que un área que no conversa con otra de la compañía termina finalmente haciendo que la compañía sea más lenta, yendo o caminando en rutas diferentes, pero lo que es peor, gastando recursos que son imprescindibles para poder generar no solamente los recursos para que nuestros accionistas estén contentos con sus utilidades, sino que además los recursos de la compañía se conserven y mantengan su salud financiera. En quinto lugar, compromete a los líderes de la organización. Si un plan estratégico está claramente definido, nuestros accionistas, directores, gerentes, jefes, todos los que estamos o somos parte de la organización, sabremos cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a la consecución de esos objetivos. Pero más importante aún, nadie podrá distorsionar en función de objetivos propios o personales los objetivos de la organización. Así que comprometer a los líderes de la organización es uno de los elementos claves. En síntesis, un plan estratégico y por supuesto la dirección estratégica alineada a él, lo que hace es contextualizarnos en el hoy, nos ubica en el hoy, pero nos reta para el mañana. Porque al darnos un horizonte, al plantearnos un objetivo, lo que está haciendo de alguna manera es retándonos para lograr ese objetivo a partir del plan de trabajo que estamos estableciendo para la empresa. En ese contexto, quiero contarles también un poco acerca de la experiencia que he tenido recientemente en Pastelería San Antonio y cómo esto se alinea a el tema que les he tocado, que es dirección estratégica. ¿Y por qué es tan importante matizarlo con un ejemplo? Y sobre todo desde mi punto de vista.
Porque en muchos casos vemos a la dirección estratégica como un elemento distante, cuando en todos los casos la dirección estratégica debería ser, uno, un elemento muy cercano. La dirección estratégica nos atañe a todos los miembros de la organización. Y dos, el plan estratégico. El plan estratégico no es beneficio o una erogación exclusiva de los directores de la compañía. El plan estratégico le pertenece a toda la compañía. Y si bien es cierto, no todos pueden saber el plan de todas las partes de la compañía, porque eso develaría nuestra ventaja competitiva frente a la competencia, si es que se escapase, lo que sí devela es una hoja de ruta. Como les decía en la diapositiva teórica, lo que devela es cuál es el objetivo de la organización, la meta de la organización y cómo seguir los pasos para conseguir esa meta. En ese contexto, en Pastelería San Antonio, lo que ha sucedido un tiempo a esta parte es que hemos sido simplemente consecuentes con el objetivo que los fundadores han establecido. Es así como, por ejemplo, nos remontamos a los inicios de la organización, cuando la familia Cristini, migrante italiana que se siente en Ica, llega al Perú. Esta familia se asienta y lo que hace es poner una bodega porque es lo que sabían hacer. Es decir, ellos son migrantes italianos que en Italia trabajaban ya en una bodega o eran propietarios de una bodega y que llegan a Perú consecuencia de una crisis económica que no pudieron controlar. Cuando llegan, lo que sucede es que en función a lo que saben hacer, trazan un objetivo que es replicar el modelo de negocio para subsistir. En consecuencia, lo que sucede es que, teniendo el conocimiento y, por supuesto, el espíritu emprendedor, logran no solamente implementar, sino desarrollar este negocio. Este negocio, por supuesto, perdura en el tiempo, los señores Cristini tienen hijos y una de las hijas se casa con un migrante español de apellido Fernández y cuando se casan deciden venir a Lima. En esta decisión, o para esta decisión, yo diría que toman en cuenta otro de los preceptos fundamentales sobre la dirección estratégica. Ellos sabían claramente qué es lo que sabían hacer. No se animaban a hacer otra cosa porque lo más probable es que, animándose a hacer otra cosa, valga la redundancia, la probabilidad de fracaso iba a ser mucho mayor. Es así como cuando llegan a Lima, lo primero que hacen es prospectar las posibilidades de hacer el mismo negocio y comienzan a buscar locales comerciales para poner una bodega, pero se encuentran con una bodega que ya existía y que les llamó seriamente la atención. Esta bodega, que se llamaba Bodega del Pacífico, estaba situada en Magdalena. De hecho, es nuestra tienda ancla, nuestra tienda original. Y la compran a unos inmigrantes chinos que la administraban y de hecho que vivían incluso en la bodega. Pero estos inmigrantes chinos no estaban contentos con la bodega. Y el motivo principal por el cual no estaban contentos es porque al ser chinos tenían serias limitantes de comunicación y no sabían entender lo que los vecinos de la zona querían dentro de la bodega. Entonces, por supuesto, las oportunidades de los chinos estaban limitadas a estas brechas de comunicación y de no entender las necesidades de sus consumidores. El señor Emilio Fernández, muy perspicaz, entiende rápidamente, no solamente a partir del problema de los chinos propietarios de la bodega, sino además a partir de las recomendaciones de los vecinos, que debía adquirir esa bodega que le representaba una oportunidad de negocio con una componente adicional, con las recomendaciones de los vecinos que le pedían a gritos, por ejemplo, panadería y pastelería. Le pedían un lugar donde puedan comprar el pan, que, pues, como se imaginarán, en los años 59, es donde se funda la empresa, era parte de la canasta básica, pero más importante aún, en un contexto en donde también le pedían productos de indulgencia, es decir, productos para engreírse, productos para tomar un nochecito en la tarde o por qué no celebrar con la familia los fines de semana. Rápidamente el señor Fernández, antes de hacerse de la bodega, ubica a quien es o fue en vida su socio y lo ubica en un contexto en donde el socio le aportaba la principal ventaja competitiva que los vecinos le pedían, que es la de panadería y pastelería. El señor José Vila, un panadero y pastelero, también de origen español, que junto con el señor Emilio Fernández migraron, aunque en diferentes momentos, al Perú, consecuencia de la Guerra Civil Española, ya trabajaba en una pastelería y ya era considerado uno de los mejores pasteleros de Lima. ¿Bien? Entonces, la necesidad se junta con el talento y el señor Emilio Fernández le propone, por supuesto, al señor Vila una oportunidad de negocio en donde el señor Vila no invirtió, simplemente puso sobre la mesa su capacidad creativa y, por supuesto, su talento en la panadería y pastelería, lo que hizo de Pastelería San Antonio, desde sus orígenes, en primer lugar, que la bodega se transforme rápidamente y, en segundo
duda un negocio sumamente apreciado por los vecinos y pronto por las personas que vivían en la zona y, por supuesto, en todo Lima. ¿Por qué es que el modelo de negocio empezó como bodega? O, mejor dicho, ¿por qué es que el modelo de negocio fue migrando de bodega hacia pastelería y panadería y luego hacia lo que es hoy un restaurante o cafetería? Porque nunca dejamos de escuchar a nuestros vecinos. Los vecinos, en la medida de que se acercaban y conversaban con los fundadores en primera instancia y luego con la segunda y tercera generación, iban pidiéndoles cosas que los fundadores y accionistas con mucha perspicacia fueron escuchando e implementando. Es así como la bodega se va transformando gradualmente en lo que es hoy, ¿no? Un restaurante, cafetería, panadería, pastelería y también bodega. Y se convierte en una suerte de híbrido que ha sobrevivido en el tiempo gracias a que la oferta de productos se ha ido incrementando y por supuesto ha ido decantando o depurando también otros productos que ya no se venden mucho, ¿no? Es así como Bodega del Pacífico va convirtiéndose paulatinamente en Pastelería de San Antonio y, como les decía, va incorporando a su portafolio de productos elementos que hoy son icónicos, ¿no? Por ejemplo, los postres, tortas, pasteles, o eventualmente el café, ¿no? Que también es una anécdota para nuestro negocio, ¿no? El café se incorpora en el contexto en donde los clientes que esperaban comprar los postres en la compañía hacían colas y esperaban, y también los fundadores con mucha perspicacia se dieron cuenta que había una gran oportunidad para que en ese tiempo que se quedaban esperando que se les preparase sus pasteles, puedan consumir algo más. Es así como empiezan con una concesión de hecho de café y luego esta se incorpora a la compañía y la cafetería se convierte en una parte importantísima del negocio. Luego fuimos incorporando sándwiches y posteriormente ensaladas, en un contexto en donde estas barras, en donde inicialmente se consumían los cafés, se convierten luego en mesas y sillas y hacen que el negocio se transforme completamente. De un tiempo a esta parte diría, más allá de transformarnos también con respecto al portafolio de productos, lo que ha pasado es que hemos ido innovando en otros aspectos que, si bien es cierto, son poco perceptibles con respecto al consumidor, marcan hitos dramáticos en la gestión de la empresa. Por ejemplo, con respecto a la sostenibilidad. San Antonio ha sido de los pioneros en cambiar la matriz de consumo del plástico de la compañía, cambiando, por ejemplo, las cañitas por cañitas de acero inoxidable, o cambiando su matriz de bolsas por bolsas reusables o bolsas de plástico, así como el cambio también de los cubiertos que antes eran de plástico por cubiertos compostables en bolsas de papel. Entonces, como se dan cuenta, San Antonio es una historia de innovación permanente, que ha ido cambiando en la medida de que los objetivos que se han planteado los accionistas, en primer lugar, se han ido cumpliendo, pero en segundo lugar, y lo más importante, se han ido replanteando en función a su cumplimiento. Eso, finalmente, es dirección estratégica. Dirección estratégica, como le decía, es trazar el objetivo y establecer los pasos o las tácticas para cumplir con ese objetivo. Ahora, con respecto a las noticias más recientes sobre el cambio de uso de nuestros salones, en donde estaban, como ven en la imagen, nuestras mesas y sillas, creo que no debería ser sorpresa en función a lo que les he contado sobre la implementación de góndolas, en donde exponemos hoy productos de primera necesidad. ¿Por qué no debería ser una sorpresa? Porque, como les dije en un principio, la bodega siempre fue parte de nuestro ADN. Pero lo más importante es porque ya teníamos el conocimiento para hacer este negocio. Claro, lo que ha habido de un tiempo a esta parte también es una mayor complejidad para la gestión de estos productos. En un contexto en donde pasar a manejar 50 o 60 productos a casi 500 productos es eh, es una acción sumamente compleja, que demanda a nivel operativo una carga de trabajo muy demandante que nos ha hecho reinventarnos a nivel operativo. Ahora, si bien es cierto, este cambio ha sido notorio, creo que lo más importante es comentar acerca de nuestra experiencia previa con respecto a cómo nos agarra la pandemia y cuál es el contexto en la dirección estratégica que les decía en el marco teórico. Eh, eh, una de las partes más importantes con respecto a la historia de cambio de innovación que hemos tenido en San Antonio es que eh, cuando decidimos cerrar las puertas del negocio, lo hacemos en un contexto en donde, uno, no quisimos exponer a nuestros trabajadores a que se contagien, pero dos, y el más importante, contuvimos los miedos, no solamente de nuestros empleados, sino de nosotros mismos, por contagiarnos del COVID-19, consecuencia de esta pandemia.
Resulta entonces que este comunicado que lanzamos en las redes y que de alguna manera es lo que ha generado mayor awareness o mayor reconocimiento de la marca en el consumidor, es que fue simplemente una declaración orientada hacia nuestros trabajadores, una suerte de comunicado o manifiesto público para que ellos se sintiesen tranquilos de que la promesa de conservar su trabajo se iba a cumplir. Y es que de un tiempo a esta parte, a través de las redes sociales, cuando nosotros hacemos una declaración pública, un manifiesto público de un compromiso hacia nuestros empleados o hacia la sociedad, lo que hacemos de alguna manera también es poner en evidencia, o el manifiesto público, una suerte de compromiso en donde el consumidor o la sociedad se convierten en avales de nuestros empleados. ¿Bien? Entonces, de alguna manera eso justifica este comunicado que se viralizó tanto. Es así como nosotros, gracias al aval de nuestros empleados, casi 45, 50 días después de haber cerrado las puertas, y gracias a que los empleados se venían preocupando, gracias a la información que íbamos transmitiendo sobre la crisis, es que ellos comienzan a ofrecerse de voluntarios para que la empresa no cierre, y con esos voluntarios logramos dar el vuelco a la compañía para que ésta se reconvierta en una bodega. Ahora, si bien es cierto, se va reconvirtiendo en una bodega, como les decía también cuando les explicaba la parte teórica, la reconversión en una bodega implica varios aspectos operativos. Diría yo que el más importante fue transformar nuestras tiendas de lugares de producción o cocinas a lugares de venta exclusivamente. Por eso le decimos bodega, porque no se fabrica nada, sino todo lo contrario. Lo que sucede es que hoy lo que hacemos es fabricar en nuestra fábrica, valga la redundancia, o centro de producción, y lo transportamos a nuestras tiendas sellado desde el lugar más seguro que tenemos en la compañía, ¿no? Un lugar, fábrica me refiero, en donde tenemos certificaciones HACCP, que son las que están correlacionadas a buenas prácticas de manufactura y producción de alimentos, y además que están regentadas por DIGESA, lo que nos da, por supuesto, un aval de que lo que estamos produciendo es totalmente inocuo para nuestros consumidores. Estos productos llegan completamente sellados a las tiendas, y de la misma manera nosotros se los vendemos a nuestros consumidores, los cuales no se contaminan, si es que hubiese algún rastro de contaminación en la empresa, por nuestra propia gestión. Ahora, es importante entender también que parte de los objetivos estratégicos tienen que ver con visualizar el negocio desde todo punto de vista. Y es que cuando nos ha tocado paralizar las operaciones, consecuencia de esta pandemia, nos ha tocado también analizar qué es lo que debíamos hacer para que el consumidor se sienta seguro de lo que hacemos sea seguro para su consumo. Y es que hemos tenido nosotros mismos, los gerentes y los accionistas, y por supuesto con el complemento de nuestros compañeros de trabajo, eh, hacer gestiones tan diversas como eh, salir a hacer delivery o atender en las tiendas. Y aquí es donde me detengo también a analizar otra vez los conceptos de dirección estratégica que les mencionaba en un principio. Es importante mencionar que no sirve de nada hacer planes estratégicos si es que el director estratégico o los estrategas de la empresa no aterrizan a nivel operativo o táctico para entender si lo que están planificando sirve. Porque mucho de lo que pasa a nivel estratégico es que cuando se plantea no se corrobora con la realidad del campo. Y eso hace que los planes estratégicos fracasen. El éxito de una compañía que hace buena planificación estratégica y que dirige estratégicamente bien sus negocios radica específicamente en el hecho de que los planes se cumplen porque hay una componente de supervisión que así lo asegura. Por lo tanto, el plan estratégico no solamente es un documento que se estructura en un escritorio y que se deja para que los empleados de la compañía o el equipo de la compañía lo cumpla pues, sin supervisión, sino todo lo contrario, debe ser monitoreado por quienes dirigimos estratégicamente la empresa.